Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con algunas de las alumnas de segundo de Mediación Comunicativa del Instituto María Pacheco de Toledo. Hola Ainhoa, hola Alba, hola Nerea. Hola. Bueno, estamos aquí porque durante esta semana hemos estado celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas. Este año, en el 2025, el lema oficial es "No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos". ¿Qué es lo que se reivindica? Pues se reivindica el derecho a usar la lengua de signos de todas las personas sordas y sordociegas. También que la lengua de signos sea reconocida en todos los ámbitos educativo, institucional, social y cultural. Y además que haya una accesibilidad plena, o sea, acceso a la información, a la comunicación y servicios públicos mediante intérpretes, subtítulos y tecnologías accesibles. Pero bueno, para ello lo que queríamos hablar, y nuestras queridas alumnas de segundo nos quieren comentar, es sobre la historia de la educación de las personas sordas, tanto en España, en Europa e incluso en Estados Unidos. Para ello han hecho un breve repaso de algunas de las personalidades más famosas y más importantes en la educación de las personas sordas. Vamos a empezar con Alba, que nos va a contar un poco quién era Ponce de León y Pablo Bonet. ¿Vale? Estamos en España en el año 1546 hasta el 1620 aproximadamente. Alba, ¿qué nos puedes contar? Hola Irene, pues como tú has dicho, nos remontamos a España de 1546 con Ponce de León, que comenzó a enseñar a sordos en Burgos. Es considerado el primer maestro de personas sordas en la historia occidental y desarrolló un método de enseñanza para sordos, dando a demostrar que se podía enseñar hablar y escribir con personas sordas, y influyó a movimientos posteriores. De aquí pasamos a la España del 1620 con Juan Pablo Bonet, que publicó en Madrid el libro Reducción de las letras y el arte para enseñar a los mudos. Introdujo el alfabeto manual para deletrear palabras. Tenía un enfoque oralista y su obra tuvo gran influencia para los educadores europeos. Fue como una guía que sentó las bases del oralismo y el uso del alfabeto manual. Muy bien, Alba, me ha quedado súper claro. Además, hablamos de mudos, pero claro, ahora ya no decimos mudos, decimos personas sordas, ¿vale? A lo largo de toda esta evolución de la educación de las personas sordas, iremos escuchando la palabra mudo, sordomudo, pero es una palabra arcaica y que ya no se usa porque tiene un sentido despectivo y ya usamos personas sordas. ¿Vale? Pero vamos a hablar así de esta manera porque es como se hablaba en la época. Ahora, nuestra compañera Ainhoa nos va a trasladar a Francia y nos va a hablar del abad Lepé en el año 1755 aproximadamente. Ainhoa, ¿qué nos puedes decir del abad Lepé? Pues como ha dicho mi profe Irene, os voy a hablar sobre Abad Lepé, que es un francés que en 1755 conoció a dos hermanas sordas y decidió enseñarles signos para que puedan comunicarse. En 1771 aproximadamente fundó la primera escuela pública y gratuita en París para personas sordas. Y en el método que se basaba este francés era en el visogestual y se convirtió en la base de la lengua de signos francesa, y luego otros países pues fueron adoptando este método. Muy interesante, Ainhoa, muy interesante. Pero bueno, vamos a dejar Francia y nos vamos a Alemania. ¿De acuerdo? En Alemania estaba Samuel Heinicke, que no sé si lo pronuncio bien porque el alemán me cuesta un poquito, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, en Heinicke, que no es como la cerveza, es Heinicke. ¿Vale? Y entonces, Nerea nos va a hablar un poco de este personaje y cómo influyó en la educación de las personas sordas. Estamos hablando de Alemania en el 1769. ¿Qué nos puedes decir, Nerea? Bueno, pues Samuel Heinicke defendió el método oral, que consistía en enseñar a las personas sordas a leer los labios y hablar. Representó la educación, continúa. Representó la corriente educativa del oralismo alemán.
Fundó la primera escuela pública para sordos en Taiping en 1778. Fue un defensor del oralismo, pensaba que hablar era fundamental para poder pensar bien y para integrarse en la sociedad. Por eso su método iba en contra del uso de los signos que promovía Lippé en Francia. Bueno, volvemos de nuevo a España. Y ahí, en el año 1795, hubo un personaje también muy importante en lo que era la educación de las personas sordas. Este personaje se llamaba Lorenzo Hervás y Panduro. Nuestra compañera, nuestra alumna Alba, nos va a comentar un poquito sobre cómo influyó este personaje en la educación de las personas sordas. Pues Irene, volvemos a España de 1795 con Lorenzo Hervás, que publicó el primer método pedagógico español para sordos. Defendió el uso de signos y la educación pública para estas personas y su obra inspiró a la creación de la Real Escuela de Sordomudos en Madrid, que como tú bien has dicho ya no es sordomudos, porque los sordos sí tienen la capacidad de hablar. Es defensor de los signos como herramienta educativa y su obra sentó las bases para la educación pública de los sordos. Bueno, muy bien. Y ahora volvemos de nuevo a Francia y ya estamos en el año 1800. ¿Vale? Ainhoa ahora nos va a hablar sobre Jean Massieu, también que fue un maestro muy importante y además fue pionero en Europa. ¿Por qué? Ainhoa, cuéntanos algo de Jean Massieu. Pues como has dicho, fue el primer maestro sordo que hubo en Europa. Tenía un alumno que se llamaba Abad Sicard y el maestro Laurent Clerc, que fueron los defensores de la lengua de signos en la educación. Él demostró que las personas sordas podían enseñar y razonar. Fue una gran inspiración para los maestros sordos. Genial, Ainhoa, muy bien explicado. Ahora Nerea nos va a hablar de otro personaje también súper importante en España, coetáneo, y estamos en el año ya 1805 y está Roberto Prades Gautier. ¿Qué nos puede decir sobre él, Nerea? Bueno, pues Roberto Prades Gautier fue el primer maestro sordo oficial en España. Enseñó la lectura, escritura y dibujo en la Escuela Real de Sordomudos de Madrid, que, como habéis dicho, que antes se decía sordomudos, pero ahora este término no es correcto porque para una persona sorda le puede parecer ofensivo, ya que ellos no son mudos. Tienen la capacidad, como bien ha dicho Alba, de producir sonidos. Durante muchos años, Roberto Prades trabajó sin recibir un sueldo fijo y viendo de cerca las mismas dificultades que enfrentaban sus alumnos sordos. Este es un gran referente de la educación de los sordos en España. Muy bien, Nerea. Muchas gracias, Nerea, por la información. Y ahora vamos a cruzar el charco y nos vamos a Estados Unidos en 1817. Ahí había dos personas súper importantes y una es muy famosa. Ahí hablamos de Laurent Clerc, que venía de Europa, y Thomas Hopkins Gallaudet, que es súper famoso. Estamos hablando en Estados Unidos, nos ponemos en situación 1817. ¿Qué nos puede hablar, Alba, sobre ese momento? Pues sí, Irene, como has dicho, pasamos de Europa a Estados Unidos de 1817 y de estos dos personajes que has mencionado, te comento que fundaron la primera escuela para sordos en América. Clerc era sordo y maestro y Gallaudet era oyente y educador. Juntos promovieron el uso de la lengua de signos en la educación. Su colaboración marcó el inicio de la educación sorda en América y dio origen a la lengua de signos americana. Qué interesante, qué interesante. Esto se va poniendo muy interesante. Ahora Ainhoa va a continuar porque volvemos de nuevo a Europa y volvemos a Francia. Hay también una persona súper importante en la educación de las personas sordas que se llamaba Ferdinand Berthier. Estamos hablando ya del año 1829. ¿Cómo era este personaje, Ainhoa? Cuéntanos algo. Pues mira, era un profesor que comenzó a enseñar lengua de signos en el Instituto de Sordomudos de París, que como bien nos ha dicho nuestras compañeras, no se dice sordomudos, se dicen personas sordas.
También fundó la Asociación Central de Sordos de París y fue un defensor de la lengua de signos, toda la cultura sorda y la identidad colectiva. Y él dijo que ser sordos no es una carencia, es una identidad. Nuestra lengua nos une, nuestra cultura nos define. Muy bien, Ainhoa, muy bien. Bueno, hasta ahora hemos visto que la lengua de signos ha seguido una evolución muy positiva y hasta hemos tenido maestros sordos. Ya empieza a reconocerse la educación de las personas sordas, que hace muchos siglos atrás ni siquiera existía, pero llega un momento muy complicado para la educación de las personas sordas. Estamos hablando de Italia en el año 1880, un congreso de educadores que se llamó el Congreso de Milán, sucedió en Milán, y fue un momento que hasta hoy día muy complicado para la educación de las personas sordas. ¿Por qué pasó esto, Nerea? Cuéntanos. Bueno, pues el Congreso de Milán en 1880 fue el segundo Congreso Internacional de Maestros Sordomudos. En este se prohibió el uso de la lengua de signos en la educación. Se impulsó el oralismo como método oficial en Europa. En resumen, en este congreso la lengua de signos fue prohibida en las aulas, se impulsó el uso de la voz y muchos maestros sordos fueron apartados. Vaya, qué situación más complicada, ¿verdad? Para las personas sordas y para la lengua de signos. Pero bueno, a ver, Ainhoa nos va a contar un poco estas repercusiones negativas que hubo en Europa a raíz de este congreso, el Congreso de Milán de 1880, que nos acaba de comentar nuestra compañera. Ainhoa, cuéntanos exactamente qué pasó justo después del Congreso de Milán, en Europa y en España. Pues como dices, el Congreso de Milán tuvo muchas repercusiones negativas. El único método válido que tenían, que consideraban, era que la educación de los sordos sería oralista. Se prohibió totalmente el uso de la lengua de signos en todas las escuelas, se expulsó a los maestros sordos y se impulsó la enseñanza del habla y la lectura labial. La lengua de signos fue silenciada oficialmente, pero la comunidad sorda resistió y se organizó en asociaciones para hablar entre ellos. Se dejó de usar la lengua de signos en todos los colegios, los profesores pensaban que no era válida para que hablasen, tenían que hablar. Entonces, los alumnos sordos se les obligaba a hablar y a leer los labios, aunque era muy difícil, ya que no les dejaban usar la lengua de signos. No había una ley que prohibiera la lengua de signos, pero muchas escuelas sí que la prohibieron. La lengua de signos sobrevivió gracias al asociacionismo de las personas sordas. Después del Congreso de Milán hubo una resistencia colectiva, es decir, que las personas sordas se organizaban en asociaciones, compartían la lengua de signos en secreto y defendieron su cultura e identidad. Aquí nace el movimiento asociativo en Francia. En España surgieron asociaciones desde 1906. En 1951 nació la Federación Mundial de Sordos. Muy bien, Ainhoa, nos ha quedado clarísimo lo que nos has contado. Y ahora Alba nos va a hablar de la España del 1936. Había un personaje, una persona muy ilustre, que es súper importante para las personas sordas y el movimiento asociativo, que es Juan Luis Marroquín Caviedas. Alba, cuéntanos, ¿quién fue esta persona tan importante para la comunidad sorda en España? Pues Irene, Juan Luis Marroquín Caviedas, en la España de 1936, fundó la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España, que luego dio origen al actual CENSE. Fue el cofundador de la Federación Mundial de Sordos en 1951, autor del diccionario mímico y creador de la revista El Faro del Silencio, y sembró la identidad, lengua y comunidad para las siguientes generaciones de personas sordas. Muy bien. Ahora Nerea, ahora ya, claro, hemos hablado de Juan Luis Marroquín, Madrid, pero ¿dónde estamos? En Castilla-La Mancha, ¿verdad? En Castilla-La Mancha también hay un personaje súper importante para el movimiento asociativo de las personas sordas. Me refiero a Juan Sánchez Torrecillas, ¿vale? Nerea, cuéntanos este manchego, castellano manchego, ilustre para las personas sordas. ¿Quién fue? Pues Juan Sánchez Torrecillas fundó en 1979 la Asociación de Personas Sordas, Virgen de Belén, en Almansa, Albacete.
Origen del movimiento asociativo local. En 1998 impulsó la creación de Ferrormancha como federación autonómica que agrupa asociaciones de personas sordas en Castilla-La Mancha. En 2018 fue reconocido con el premio de Juan Luis Marroquín. Fue el primer presidente sordo de una entidad deportiva en España, el Club de Fútbol UD Almansa. Después de esto se firma la Ley 27 de 2007 por la que se reconocen oficialmente las lenguas de signos. Esta se aprobó el 23 de octubre de 2007. Reconoce la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Garantiza el derecho del aprendizaje, uso y acceso a medios de apoyo a la comunicación oral. Supone un logro histórico en la lucha por la igualdad, la accesibilidad y la dignidad lingüística. Fue impulsada gracias a décadas de activismo desde el movimiento asociativo de personas sordas. Muy bien, Nerea. Yo creo que ya llegando a este momento de la Ley 27/2007, súper importante en el reconocimiento de la lengua de signos, tanto la lengua de signos española como la lengua de signos catalana en España, yo creo que ya llega el momento de despedirnos y esperamos que hayáis comprendido un poco mejor cómo ha sido la evolución de la educación de las personas sordas en España, en Europa, en Estados Unidos, y que actualmente el colectivo de personas sordas sigue luchando y reivindicando su derecho al uso de la lengua de signos en todos los ámbitos de la vida. Así que le doy las gracias a las alumnas Ainhoa, Alba, Nerea. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones y no sé si queréis despediros. Bueno, pues adiós y muchas gracias a ti por invitarnos a hablar. Que estamos muy contentas de haber tenido esta oportunidad. Sí, y queremos igualmente seguir haciendo así estas cosas para que veáis y tengáis en cuenta que hay personas sordas y que ellas necesitan comunicarse igual que nos comunicamos nosotros. Así que pues muchas gracias a ti, Irene. Y darle voz a esta comunidad que es súper importante. Muchas gracias, chicas, y nos vemos pronto en otra.